Entonces, nosotros tenemos que ser tan sanados en nuestro interior y aprender a alcanzar el amor de Dios y sentirnos amados para ser completamente satisfechos y entonces no demandar de otros lo que no nos dieron o lo que queremos, porque ya Dios nos lo dio. Dice, y conocer el amor de Cristo que excede y pasa todo conocimiento. Déjeme mostrarle algo que el apóstol Pablo dice, y luego los quiero llevar al libro de Apocalipsis. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Entonces, número 1, fe en Cristo es la clave número 1. Fe en Jesús, en quien Él es, en quien Él dice que tú eres. Fe en su palabra. Pablo le está diciendo a los efesios, ya no vamos a tener fe en Diana. No vamos a tener fe en ningún hombre, no vamos a tener fe en ningún libro, no vamos a tener fe en ninguna economía, vamos a tener fe en Jesús. Si esa fe nunca se quebranta, estamos en camino. Pero Pablo dice entonces, en la línea que viene, que esa fe tiene como producto amor, porque dice, habiendo escuchado de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. En otras palabras, la clave de la cristiandad es la demostración del amor de Dios, no el odio cuando matan a uno de nuestros hermanos. En el libro de Apocalipsis, note cuán importante el amor es. En el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesús le habla a la iglesia de los Efesios, note lo que dice. A la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esto es como Jesús describió la iglesia de los Éfesos o de Efesios, de la que estamos leyendo en la carta de Efesios. Note cómo era esta iglesia de poderosa. Yo conozco tus obras, era una iglesia de obras, y tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia que Pablo fundó, de la que estamos leyendo en Efesios, tenía estas características, y esto es Cristo hablando. Óigame bien, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Esta iglesia examinaba todos los espíritus, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia descubría a falsos profetas y apóstoles y personas que venían de manera errónea. Y has sufrido, era una iglesia sufrida de algo trabajo, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. ¿Por qué? Por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Se acuerdan que en Efesios capítulo 1, el Señor nos da esta palabra por el apóstol Pablo? Recuérdense el versículo que leímos aquí al final. Dice, el Señor Jesús, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Los efesios se enamoraron de Cristo, tanto que Cristo mismo los menciona. Ahora Pablo menciona aquí que además de eso tenían amor por los demás. Note lo que pasa en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, una vez más, leímos esto en el capítulo 2. El Señor reconoce que han sufrido y han tenido paciencia y han trabajado arduamente por amor de su nombre. En Efesios la palabra es, he oído de la fe hacia el Señor Jesucristo y amor por los cristianos. Aquí el Señor no está hablando de la fe en Él, dice del amor que ellos tienen por Él. ¿Ven el cambio? Porque ahora el Señor les va a decir, les dice, pero tengo algo contra ti, les dice, en el versículo 4, que has dejado tu primer amor. Un momento, acaba del Señor decir que han sufrido y han tenido paciencia en el versículo 3 y han trabajado arduamente por amor de su nombre, pero la iglesia de los Éfesos olvidó trabajar arduamente por el amor por los demás. ¿Me entendieron? Ellos se olvidaron. El primer amor, señores,
no se refiere aquí al amor por Jesús, porque es claro que Jesús está diciendo aquí mismo que ellos tenían amor por su nombre. El amor por su nombre los llevó a ellos a obras, a arduo trabajo, versículo 2, que no podían soportar a los malos, que estaban probando a los que se decían ser apóstoles y que habían hallado a esos mentirosos. Esta iglesia, para defender el nombre de Jesús, se había dedicado tanto a defender el evangelio que se olvidaron de la misericordia por las personas y se hicieron legalistas. Pusieron el mensaje del evangelio en un pedestal, correcto, pero el mensaje del evangelio requiere amor por los demás, no solamente arduo trabajo y demostrar quién está bien y quién no está mal. Y Jesús les está diciendo, la falta de amor por la gente es un problema que hay que resolver. Dice, lo que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. Y entonces note la sentencia que le dice, les recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Las que Pablo habla en Efesios 1, que les dice que tenían fe en el Señor y amor por los demás. Las primeras obras es nunca dejar el primer amor. Quiere decir que el amor de Dios nosotros lo manifestamos hacia otros. Y entonces mire lo que dice, si no haces las primeras obras, si no vuelves a amar a los demás, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su hogar, si no te hubieres arrepentido. El Señor Jesús le está hablando a la iglesia, y esta es otra cosa que yo quiero poner aquí como una nota. El Señor Jesús está pendiente de la iglesia. Voy a repetir de eso. Jesús dice aquí a las iglesias, en todas las cartas les dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor no está en el cielo ignorando lo que tú estás pasando, por dónde vienes y dónde estás. ¿Me están escuchando? El Señor está pendiente de su iglesia. Su iglesia es la luz del mundo. Entonces, esto es importante que nosotros lo recordemos. Voy entonces aunque el tiempo hoy se me ha abreviado y está bien, voy a comenzar a hablar con ustedes sobre cómo podemos nosotros tener esto en nuestras vidas. Óigame bien, al final de cuentas, ir a la iglesia, tener dones, trabajar y prosperar, no es lo principal que el Señor está buscando. Lo principal que el Señor está buscando es que de nuestras vidas esté fluyendo el amor de Dios hacia los demás, incluyendo las personas que nos oponen y nos persiguen, incluyendo las personas que nosotros oponemos. Nosotros tenemos que amar a los homosexuales, lesbianas, corruptos, políticos malos. A todos tenemos que amarlos. No podemos apoyar lo que hacen, porque lo que hacen lo ponemos a la luz de la palabra. No, esa no es la voluntad de Dios para ti. Pero Jesucristo, señores, en Efesios capítulo 2 es muy claro. Note dónde están todas esas personas que no están en la iglesia. En Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El que está en delitos y pecados, que no está en la iglesia, que está siguiendo la corriente de este mundo, bajo el poder de Satanás, Jesucristo murió por esa persona. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que amar El Paso, tenemos que amar la ciudad, tenemos que amar el estado, tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque a veces no amamos porque nosotros mismos no nos amamos bien. No nos hemos perdonado por nuestros propios errores, ni por las cosas que hemos pensado y hecho. Y si el Señor me ama hasta lo sumo, yo tengo que amarme a mí hasta lo sumo. Y ese amor es el mismo amor que me va a enseñar cómo amar a los demás hasta lo sumo. Y ser paciente con los errores de los demás. El amor, señores, más que el ministerio, la profecía y todo, el amor es el vínculo, el fundamento, la plataforma. Si no es desde el amor, todo lo demás el Señor lo va a desechar. Porque le dijo a la iglesia de los Efesios, trabajan duro, están protegiendo mi nombre, tienen obras, pero tengo algo contra ti, que lo estás haciendo sin amor.
Y el amor es imposible si no se está dirigiendo específicamente hacia un ser humano. El Señor Jesús dice que Dios hace salir el sol sobre los malos y los buenos. Los cristianos, señores, nos caracterizamos por el amor. Primero, el Señor Jesús dijo, en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y cuando le dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, fue muy claro y les dijo, tienen que orar por los que os persiguen. En el primer capítulo de Efesios, en los versículos 4 al 5, es muy claro que Dios lo hace todo por amor. Por ejemplo, note lo que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas de Él. ¿En qué? En amor. En el capítulo 2, en el versículo 4, el tema continúa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida. Vamos a ir al capítulo 13, los versículos 18, para no perdernos de esta palabra. Note lo que dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo. Es una meta del cristiano, conocer el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo no conozco el amor de Cristo, mi amor no es suficiente y es completamente incapaz de verdaderamente amar hasta lo sumo. Pero si entiendo de qué se trata ese amor, comienzo a practicar las cosas que el Señor practica o que me dice que yo debo practicar. Y en ese sentido, entonces comienzo a practicar el amor de Dios. En el capítulo 4, en el versículo 2, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor, porque si no, no nos podemos soportar con paciencia. ¿Cuántos han estado con alguien que absolutamente te roba todo vestigio de paciencia? Todos dicen amén. Es difícil, ¿verdad? Y yo creo que el Señor lo permite para que practiquemos el amor. Los desafíos, ¿verdad? Los desafíos del amor. En el versículo 16 vamos a ver qué nos dice. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, esos son los dones, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el capítulo 5 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio de amor. ¡Wow! Aquellos de ustedes que les interesa, este es el famoso capítulo donde Pablo le habla a los esposos. Pero antes de hablarle a los esposos, les dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y va a hablar de las casadas, pero lo que yo quiero que usted vea aquí es cómo Cristo ama, que debe ser nuestra meta. Dice, maridos, que amad a vuestras mujeres, pero quiero que nos paremos un poquito aquí. Este versículo que leímos de Efesios 5, cuando Pablo le va a hablar a los maridos y a las esposas, en el primer versículo del capítulo 5, lo primero que le dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No puedes llegar tú, ni yo, ni Mireya, podemos verdaderamente llegar a este texto sobre cómo el esposo y la mujer se somete al hombre, porque como hemos llegado mal ahí, queremos que las mujeres se sometan a nosotros, de machistas. ¿Saben por qué? Porque los machistas no son hijos amados. No han aprendido a ser hijos de Dios, amados, que como están tan completos por el amor de Dios, no tienen que demandar sometimiento a la mujer como si fuera una esclava. ¿Me siguen? Todo el libro de Efesios, dice Esther, amén. Todo el libro de Efesios intenta prevenir lo que Jesús le dijo a los efesios en Apocalipsis. Tengo algo contra ti. Dejaste de amar a la gente.
y crees que porque tienes iglesia y eres buen obrero del evangelio, crees que eso va. No, él le dice, si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero del sitio. Le dijo. Y era una iglesia de mucho trabajo. Primeramente, hasta que tú no aprendes a ser un hijo amado, lo que implica que ninguno de nosotros verdaderamente hemos sido verdaderamente hijos amados, porque nuestros padres no nos pudieron amar con el amor de Dios que no conocieron. ¿Me sigue? No es que no nos amaron y no nos dieron cosas buenas, pero Jesucristo de hecho dijo que esto es una condición en todo el mundo. Dice, padres malos dan buenas dádivas, pero siguen siendo malos. Eso quiere decir no son perfectos. Y está de sentido porque solamente hay un Padre bueno y perfecto. Su nombre es Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser tan sanados en nuestro interior y aprender a alcanzar el amor de Dios y sentirnos amados para ser completamente satisfechos y entonces no demandar de otros lo que no nos dieron o lo que queremos, porque ya Dios nos lo dio. Dice, y conocer el amor de Cristo que excede y pasa todo conocimiento. La meta entonces es, hermanos, podríamos cerrar aquí, es cómo usted y yo podemos conocer el amor de Cristo. Y los voy a dejar con algunas cosas que el apóstol Pablo nos dice que debemos hacer. Cuando usted lee este versículo y comienza a leer las instrucciones que comienzan en el capítulo 4, voy a leer algunas, ¿ok? Y usted dice, bueno, ¿cómo yo voy a lograr esto? Dice Pablo, yo pues, preso, acuérdense que Pablo estaba en prisión, en el Señor, os ruego que andéis, que viváis como es digno de la vocación. Óigame bien, Pablo dice que vivir en amor es una vocación, es una profesión. Qué revelación para mí, que siempre he basado mi vida cristiana en la obra del ministerio. Y entiendo que la obra del ministerio es algo que tiene que fluir de una vocación que se llama la vocación del amor. El amor es el hilo de esta carta. Andad en amor, como hijos amados. Entonces, la vocación no es ser profeta ni ser pastor. Lo que yo tengo que aprender es cómo ser un hombre de amor de Dios. Y entonces lo demás se monta sobre eso. Fuiste llamados, mire cómo es la vocación. ¿Con todo don? No. ¿Con toda profecía? No. ¿Con toda palabra? No. ¿Con toda enseñanza? No. ¿Con ser un apóstol? No. ¿Con ser un evangelista? Tampoco. Dice que la vocación es la humildad, la mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la vocación. Pablo en ningún momento está abordando la obra del ministerio aquí como nosotros la conocemos. Predicar, ministrar, profetizar, hablar en lenguas. En ningún momento aborda este tema. Todo se basa en la vida del amor. Las instrucciones de Pablo a los Efesios en los capítulos 4, 5 y 6, si no se entienden bien, se pueden convertir en doctrina legalista. Mi meta debe ser conocer el amor de Cristo hasta que yo sea lo que dice el versículo 1 del capítulo 5, un hijo amado. Un hijo amado significa que ya lo conozco, lo entiendo, está fluyendo en mí y ahora puedo practicar lo que dicen los capítulos 4 en adelante. ¿Me siguen? La meta, como siempre les he dicho, no es el fruto. La meta es estar en la vid. El fruto fluye. El fruto es fruto, producto del amor, que es el fruto del Espíritu. ¿Me siguen, verdad? Ok. Déjenme entonces darles cuáles son las instrucciones, y con esto voy a terminar, de Pablo a los Efesios acerca de cómo usted alcanza el conocimiento del amor de Cristo. Número 1, en el capítulo 3 de Efesios, en el versículo 17, Pablo nos da la clave principal. Sin esto es imposible, señores, porque esta es la única parte que tú vas a hacer contra la corriente. Todo va a oponer tu éxito en esta área. Todo va a oponer tu éxito en esta área. Número 1, para que habite Cristo. ¿Por qué? Por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones.
Y cuando habita Cristo por la fe, entonces podemos ser arraigados y cimentados en amor. En la última parte yo les hablé de que tenemos que ser arraigados y cimentados. Arraigados es, la raíz debe ser el amor, pero cimentados es también el edificio tiene que ser construido por el amor. La raíz del árbol abajo, el edificio, la estructura tiene que ser el amor. Pero no les dije en la última reunión que para ser arraigados y cimentados en amor, usted tiene que tener fe de Cristo en sus corazones. Lo único que usted va a tener que verdaderamente pelear aquí no es ser humilde, no es hacer las responsabilidades conyugales, no es, lo que va a tener que pelear primero es la fe en Cristo. Porque todo lo demás que te opone busca que tú te separes de esa fe para actuar humanamente como tus sentimientos te dictan que debes de actuar. Cuando viene la oposición. Es que si la fe en Cristo no está presente, no puedes confiar en Él cuando tienes el control y puedes completamente destruir lo que te está poniendo, odiar a quien te está peleando o hacer algo en contra de quien te está hiriendo. La fe en Cristo es lo que hace que tú no tomes tu propia acción y dejes que Él se encargue. Estamos traduciendo esto porque esto de la fe en Cristo en el corazón es muy abstracto. Pónmelo concreto. ¿Qué significa? Significa que todo lo demás en la vida va a oponer tu fe en Dios para que tú tomes control de todo y estés a cargo y mantengas el ciclo que no funciona. La fe en Cristo se refiere a tú detenerte ante la situación y decir, no, un momento. El Señor me dice que no debo odiar. La fe en Cristo es práctica, no es simplemente que yo siento que Cristo está en mi corazón. Eso nunca pasa. Esta palabra de fe no habla de una creencia, habla de acción concreta, habla de actos. ¿Qué tú haces cuando tienes el poder de hacer algo versus qué haces cuando tú dejas que Él sea quien lo haga por ti? Eso es amor. Esta fe de Cristo en mi corazón no está hablando de poder, porque Cristo es ¿qué? Amor. Si yo digo que tengo fe en Cristo, inmediatamente lo que estoy diciendo es que estoy dispuesto a sacrificarme. ¿Lo repito? Pablo es muy claro que el amor de Cristo se demuestra en su sacrificio. Por lo tanto, cuando Pablo dice que habite Cristo por la fe en mi corazón, básicamente traduzcámoslo al hispano. Lo que Pablo está diciendo es que estemos dispuestos a sacrificarnos como Él. ¿Y qué es eso, Pastor Orlando? Pues Jesucristo no se sacrificó a sí mismo por sí mismo, se sacrificó por alguien. Por lo tanto, cuando hablamos de que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, quiere decir que estemos dispuestos a sacrificarnos por alguien contra mi propio derecho y el tuyo. ¿Para qué? Para que haya el vínculo de la paz. Por causa de la paz, por causa del amor, por causa de la familia, por causa de la iglesia, por causa de todo, usted no hace nada que interrumpe la unidad. ¿Me siguieron ahí? Eso fue una interpretación concreta, dinámica, funcional, práctica. Es muy abstracto. Cristo vive en mi corazón. ¿De qué significa eso? Tengo que entender el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo es el amor de Cristo en la cruz. Es el espejo o la maqueta que yo debo de tener a donde debo ir. Y es el amor sacrificial. Entonces, concluyo con esto. Yo no sé, para mí es causa de crecimiento para todos nosotros. Es el llamado principal, señoras y señores, de la iglesia, del evangelio. Es el llamado principal. Las relaciones saludables solamente pueden existir cuando hay sacrificio mutuo que no le permite a nuestras propias emociones separarnos.
cuando tenemos el derecho de hacerlo. Esta frase, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, está directamente vinculada al texto que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Yo lo podría decir de esta manera y concluyo. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué necesitas tu fortaleza en el hombre interior? Porque solamente con fortaleza en el hombre interior tú puedes dejar de odiar y tener resentimiento cuando tienes el derecho. Por eso es que Pablo lo dice. Tiene que haber poder de Dios en tu vida para tú poder perdonar, porque tienes todo el derecho de irte, tienes todo el derecho de romper, tienes todo el derecho de maldecir, porque es así la naturaleza humana. Y Pablo dice, con todo este odio que hay, Pablo está en prisión, señores, Pablo está en prisión, el odio contra Pablo estaba en prisión y Pablo estaba diciendo, el Espíritu Santo me tiene que fortalecer a mí para yo poder perdonar a los guardias que me tienen aquí arrestado. Está diciendo, necesita fortaleza espiritual, así que lo voy a leer de nuevo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que no tengáis resentimiento y odio contra los que os persiguen. Entonces dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, tienes que cambiar eso, si lo quieres interpretar mejor. Dice, es para que el amor de Cristo exceda en ti tu capacidad de odiar a los que te persiguen, a los que te maldicen y a los que te hacen mal. Para que el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, al conocimiento que tú tienes, a los sentimientos que tú tienes de no querer perdonar, a la pena que te da de lo que te hacen, de lo que nos hacen, a la traición. Dice, para que el sacrificio de la cruz de Cristo funcione en ti, prácticamente hablando. Por eso dice que vas a estar arraigado y cimentado en amor. Es decir, tu acción va a ser sacrificial todo el tiempo. Padre, esto es muy fuerte para mí y probablemente fuerte para algo, por lo menos un desafío, interpretarlo de lo abstracto a algo tan concreto como Pablo decir simplemente es, aunque tengas el derecho, no odies ni tengas resentimiento, aunque tengas el derecho, perdona, aunque tengas el derecho, no cobres a los que te ofenden, a los que te roban, aunque tengas el derecho, no tomes venganza. Ese es el arraigamiento, es el sacrificio, es vivir una vida sacrificial por los demás, es ser arraigados y cimentados, es practicarlo tanto hasta que se haga natural para nosotros amar y que nunca caigamos en el engaño en el que la iglesia de los Efesios cayó cuando tu Hijo Jesucristo los confrontó y les dijo, son una iglesia de mucho trabajo, hacen muchas obras y protegen mi nombre, hasta pueden saber cuáles son los malos apóstoles, pero han dejado de amar a las personas por ser tan legalistas. Y en mi reino, lo que tú, Señor, les estás diciendo a todos es que en el reino de tu Hijo, amor por los demás y pasar por alto nuestras faltas y las de ellos es el punto principal, no los dones, ni siquiera la iglesia, sino las relaciones, especialmente con los que no piensan como nosotros, no sienten como nosotros, opinan mal de nosotros y muchas veces hasta nos disparan en la nuca. Ayúdanos a entender esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, amén y amén.